Frana. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Bueno, la verdad que una de las cuestiones que quiero observar de esta reforma y que no nos va a permitir poder tener un dictamen definitivo si no tenemos números concretos. Todos sabemos que en economía no valen las impresiones, no valen los anuncios, valen los números concretos para poder determinar qué tan positivo o negativa es una reforma. Entonces, en ese sentido, señor presidente, me gustaría plantear un conjunto de consideraciones que tienen que ver con un claro desfinanciamiento del ANSES que se ha dado en este tiempo y que se ve agravado, a mi juicio y al juicio de nuestro bloque, por un conjunto de medidas planteadas en esta reforma. Y en ese sentido quiero decirle, señor presidente, que me preocupa que el tema de aportes y contribuciones esté inserto, además, en esta reforma tributaria. ¿Y por qué digo además? Porque esta reforma tributaria no la podemos ver en forma aislada si no vemos el conjunto de reformas que el Poder Ejecutivo envió a este Congreso, si no la vemos en consonancia con la reforma laboral que plantea la condonación de deudas por aportes y contribuciones, si no lo vemos en consonancia con un planteo también de aportes y contribuciones que se da por la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, me parece, señor ministro y señor presidente, que hubo un conjunto de elementos en estos años que implicaron un debilitamiento permanente del ANSES y que ahora también se ven reflejados. Entre esos puntos tenemos, por supuesto, lo que todos a lo mejor acompañamos, que es el 15% de aquello que iba a las provincias, que esto podemos entender que sea positivo y que se reemplace con fondos del Tesoro. Pero al mismo tiempo, cuando el año pasado se aprobó la ley de blanqueo, llamada de reparación histórica, se redujo el fondo de sustentabilidad, con lo cual se redujo también los beneficios de las acciones y de los bonos que tenían ese fondo. También, como le decía antes, se plantea una condonación de deudas por aportes y contribuciones. Hay una disminución de los aportes planteados en esta propia reforma tributaria. Entonces, señor presidente, quiero también en ese mismo sentido hacer un conjunto de comentarios que me parecen necesarios en este momento, dado que no tenemos números. Ojalá los tuviéramos y a lo mejor todo esto que estamos planteando se pueda revertir, pero como no existen números, tenemos que hacer los planteos para tener esas respuestas. Y en ese sentido quiero decirle que en el año 2016 se recaudaron por contribuciones patronales 324.235 millones, que representa un 44% del total de recursos de la Seguridad Social, que equivale al 14,3% del total nacional de recursos tributarios, aduaneros y de la Seguridad Social. Hoy, en este sentido, señor presidente, estamos planteando una disminución de contribuciones que constituyen casi el 45% del aporte al sistema de seguridad social y que si lo traspolamos en el tiempo, en el conjunto de medidas que si bien son graduales, vamos a tener que dentro de 5 años el sistema de ANSES va a tener un 22% menos de recursos. También le quiero plantear en este sentido que en nuestro país hay 575.000 empleadores y 8 millones de empleados. Del total de empleados, 1,5 millones en el sector público y 6,6 en el sector privado. Entonces, este mínimo no imponible planteado en 12.000 pesos, gradual y actualizable para dentro de 4 años, va a representar un alto costo fiscal de acuerdo a nuestros números. A lo mejor cuando usted nos aporte los números podamos tener conclusiones diferentes. Pero en ese aporte, fíjese usted, que cabe recordar, y estos son números tomados de la AFIP, no son números tomados de ninguna empresa privada, de ninguna consultora, son números de la AFIP, que me indican que el conjunto de tramos del salario hasta 10.000 pesos, o sea, por debajo del salario mínimo vital y móvil, se incluye 1,9 millones de empleados, lo que equivale a un 30% del total. Por debajo de 20.000 se encuentran un 66,7% del total de trabajadores registrados y por debajo de 30.000 un 84% del total, lo cual demuestra claramente que este mínimo no imponible va a generar un alto costo fiscal y también va a generar un altísimo impacto sobre el universo de empleadores que toman empleados con bajos salarios. La desfinanciación del ANSES, ya que el 45% de sus recursos son contribuciones, y no tenemos elemento para tomar en cuenta otro análisis que no sea que son con los números con los que contamos, números que no tuvimos en este corto tiempo, porque esta discusión se da el día de hoy, como ya le digo,
presidente y señor ministro, con todo respeto, este análisis no se puede hacer en forma aislada si no tomamos en cuenta el conjunto de reformas que el Ejecutivo mandó a este Congreso. En el mismo sentido, si analizamos solamente el título 6 de la reforma impositiva sobre el régimen de seguridad social, tenemos que se elimina todo el título 2 de la Ley 26.940 y sus modificaciones, el cual contenía un capítulo para el régimen permanente de contribuciones a la seguridad social para microempleadores, otro para el régimen de promoción de la contratación del trabajo registrado y uno más para los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social. Entonces, señor presidente, si esto se deroga, quisiera saber por qué se reemplaza. Porque en regiones de mi provincia, como en el norte de la provincia de Santa Fe, esto fue positivo y generó empleo. La preocupación en todo este sistema que se está planteando, a mi juicio, un planteo antiguo, porque cuando se plantea la reducción del IVA y la reducción de ganancias, temas que podemos compartir, no se está planteando un objetivo. Entonces, a lo mejor generamos una reducción de ganancias para aquel que reinvierte, pero no le estamos planteando la necesidad de generación de empleos. Entonces, a lo mejor ese empresario puede reinvertir en un robot que reemplaza a 10 empleados y de ninguna manera eso va a generar mayor empleo en la República Argentina. Pero todo esto no está claro en el mensaje, ni está claro en la letra final de la ley. Por eso, para ser concretos, nosotros queremos saber, cuando ustedes plantean que este 2% del Producto Bruto que está perdiendo el fisco, no solamente por esta reforma, sino por la que ya se vienen gestionando, como fue la reducción de retenciones, como fue también la modificación del régimen de impuesto a los bienes personales, ¿sobre qué parámetros ustedes plantean que esto se va a recuperar por el crecimiento económico? Porque hasta ahora lo que hemos visto fue, a esta altura del año, una fuga de 17.000 millones de capital hacia el extranjero. Vemos también que alguien que quiere invertir tiene una propuesta mucho más atractiva que tiene que ver con las altas tasas de interés que paga este país. Entonces nosotros queremos saber, con esta reducción, sobre qué expectativa ustedes plantean el crecimiento económico. También queremos saber cuál es la previsión en la creación de empleo. Con un 32% de capacidad instalada sin utilizar, ¿para qué contrataría más trabajadores un empresario? Con las ventas entre un 8 y un 10% por debajo del 2015, ¿para qué contrataría más trabajadores un empresario? Y ese 8% surge de CAME, señor ministro y señor presidente. Y el 10% de utilizar los datos de Super y centros del INDEC, más de un deflactor en base al IPC de la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio por trabajador para el primer año para una pyme sería de 320 pesos y 560 para una gran empresa de servicio. ¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿Y a ustedes no les parece que de esta manera realmente hay una transferencia de recursos hacia las grandes empresas y un perjuicio a las pymes? Tomando los números oficiales, la medida implica reducir un 26% la recaudación por contribuciones. En pesos de hoy es una transferencia de 103.000 millones a las patronales. Los ingresos propios del ANSES se reducirán en un 10%. Si se tiene en cuenta además que en 2022 caduca el impuesto al cheque, ANSES va a perder más de un 24% de recursos propios en el 2022. ¿Cómo se piensa financiar el sistema de seguridad social? Que era un poco mi planteo original y que nosotros para poder tomar conclusiones sobre todo esto necesitamos números concretos. Muchas gracias, señor ministro, y gracias, señor presidente. Bueno, me cuesta mucho encontrar una pregunta muy concreta, salvo la de los números, y mañana van a disponer de una planilla bien detallada, impuesto por impuesto, que va a ayudar a que comprendan mejor cuáles son los cálculos que utilizamos, porque sí, ya veo que hay muchos de los números que se están utilizando que son incorrectos, porque la baja del mínimo no imponible en buena medida se compensa con la derogación del decreto 814, de la ley 26.940, con lo cual el impacto fiscal es considerablemente menor, pero como decía antes, hay que mirar la reforma como un todo, y es importante para eso que puedan ver los números, cosa que va a ocurrir el día de mañana. Van a tener una planilla detallada con los supuestos y el impacto impuesto por impuesto. Muchas gracias.